contigo en la distancia estoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso Grandes Directores hacia una semiótica del cine. Esta vez vamos a ver a un director estadounidense, Darren Aronofsky. Es un director que desde que inicié a ver cosas de cine, a ver películas, a hacer cortos, siempre estuvo muy presente su filmografía. Porque justo estoy en una generación donde, como les comentaba anteriormente en el otro video, muchos empezamos a hacer cine siguiendo como la textura que tenía Requiem for a Dream o Pi o incluso The Fountain, ¿no? Esta narrativa a base de inserts. Really? Ever since I first saw you. That's nice, Harry. Que bueno, lo veremos un poquito más adelante. Y en esta ocasión vamos a pasar, yo creo que por toda la filmografía. Igual alguna de que otra película la vamos a tocar muy poquito. Pero sí vamos a hablar de todas las películas. No vamos a ahondar tanto en spoilers esta vez. Posiblemente en una de las películas, la de Mother, quizá hablemos un poquito más, donde sí digamos algunos detalles, pero todas las demás creo que se dan por entendido muchas cosas. La primera que vamos a hablar es Pi. Pi es bueno, aquí le pusieron Pi, el orden del caos. Bueno, ya saben que los títulos, los subtítulos siempre cambian. Pero bueno, es una película realizada en blanco y negro
que, bueno, en una entrevista con Matthew Levatic, que es su cinefotógrafo en casi todas las películas, excepto en una, creo que sí, nada más en una no, en The Wrestler, donde nos cuenta que fue un error el cómo llegaron a esa textura de la película, ¿no? O sea, hubo un problema con el tipo de celuloide que usaron y pues bueno, tuvieron esa textura y después se dieron cuenta de que esa textura la pudieron usar a favor de la peli y siguieron grabando de esa manera. I mean, I'll tell you a story about it though. It's when we I didn't have dailies. I didn't see the film. We shot black and white reversal, which is extremely difficult for all the cinematographers that know anything about film. There's no latitude. So if you miss the exposure, well, you just fucked everything up. So, and I did. But man, after a week of dailies, we're like, whoa, the film's gonna look like this? Okay. Algo interesante con la película es que todo el tiempo estamos con este problema de una persona muy inteligente que está descubriendo la relación que hay entre pi y el número áureo. Y con esta relación, con las matemáticas, encontramos como una relación de la naturaleza. Remember Pythagoras, mathematician, cult leader, Athens, circa 500 BCE. Major belief? The universe is made of numbers. Major contribution? The golden ratio. Connecting a curve through the concentric golden rectangles, you generate the mythical golden spiral. Pythagoras loved this shape, for he found it everywhere in nature. The nautilus shell, ram's horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA, and even our Milky Way. Es decir, al momento en que vaya a encontrar ese número, esa ecuación, él va a poder saber desde lo que puede ocurrir mañana, desde la naturaleza de las cosas. Los judíos ponen que ese es el nombre de Dios, entonces lo empiezan a buscar. Entonces, por lo tanto, tiene como tres vertientes, ¿no? Lo buscan de Wall Street para saber dónde invertir y qué va a pasar y todo. Quizá eso nos hubiera servido un poquito. Lo buscan de los judíos con esto del nombre de Dios. Entonces, con eso también es muy necesario para ellos. Y lo siguen buscando, no me acuerdo quién más. Es una tercera parte que lo está buscando, ¿no? Look, what do you want in exchange for the chip? You tech guys, I think you know what we want. I don't know if I'll find anything useful. We're willing to take the risk. Entonces todo el tiempo trae ese conflicto en la cabeza y ese malestar de su cabeza lo sentimos nosotros como espectadores. Lo sentimos con el granulado de la cinta, lo sentimos con los ruidos, o sea, el sonido que te genera la película es estresante. Es una película que la terminas de ver y estás estresado, ¿sí? Hay varios momentos donde él ya no soporta el dolor de cabeza, ¿sí? Hasta se quiere agujerar la cabeza con un taladro casi. Y no lo soporta. Y nosotros tampoco, porque estamos metidos en su papel. Es una película bastante interesante con muy poco presupuesto. De hecho, también dice Aronofsky que él le pidió a sus amigos $100 a cada uno, ¿no? Entonces les dijo, inviertan en mí, $100. Vamos a hacer esto con $100. Si funciona, yo les regreso $200. Y si no, pierden sus $100. Pero invirtieron en este producto. Y de esa manera, con un crew muy reducido, logró sacar la película y, bueno, para mí está muy, muy, muy interesante. That's one of those experiences where, we had a very small crew. Maybe we had 10 people, and we traveled around in a van where we threw all our equipment in. We didn't have, the biggest light I had was 2,000 watts, and it had a big dent in it, and we got it for free. And everything we got was for free, and everybody worked for free, and we shot for. That was one of the, that was a long shoot. That was almost 30 days of free, but it was really hard. Like in the middle of it, I would literally drive. I'd be in front of a van, just driving, looking at everybody, like having coffee on the sidewalks, and
having ice cream cones and walking their dogs with, and when am I going to be free to do that? But at the same time, in retrospect, it was probably the most, it was probably the best filmmaking experience you could ever have because you were completely free. I mean, we did a shot in Pi where we attached the camera to the actor's back and we ran down Canal Street, which is a big street, right in the middle, no permits, nothing. And we almost got hit by a cab. We ended up on the corner of Broadway and Canal, and there was a cop. And New York cops are just so, you know, New York cops. And they, he's like, do me a favor. Like, yes, sir. Don't do that again. I was like, all right. So next thing you know, we go to Chinatown and do some more shots, and we, you know, it was guerrilla. It was, and it was really difficult to make. And but, you know. Es un buen ejemplo de una ópera prima, bien realizada, bien lograda, que bueno, no va a ser como el mayor de sus éxitos, creo que de aquí se va desarrollando mucho más, como va creciendo en sus películas, pero es una película que se disfruta. Entonces, principalmente son esos detalles los que les digo, ¿no? La fotografía, los sonidos y el tipo de personaje que te está contando. Porque hay algo bien curioso con los personajes de Darren Aronofsky. Y es que no tienen el desarrollo que normalmente vemos donde un personaje está bien, toma una decisión, le empieza a ir mal, empieza a transformarse, llega a un punto donde algo pasa y tiene una consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia puede ser mala o puede ser buena. Con Aronofsky, su personaje está... Todos los personajes de Aronofsky están jodidos. Y conforme avanza, se van jodiendo más. O sea, van cayendo cada vez más bajo y más bajo y más bajo. Y ya sea 1, 2, 3 personajes de los que esté hablando, todos se van a ir como pudriendo un poco. Y no, es algo que película tras película tras película, aún las que parecen que van a ser más luminosas, siempre tienen esa oscuridad de Aronofsky. Es algo que a mí me ha agradado y que compartí con un amigo, ¿no? Eso lo platicábamos hace muchos años, cuando empezamos a ver estas películas de Aronofsky y llegamos a esta conclusión de que el personaje no es que le vaya mal, es que empieza mal y le va peor. Y eso lo podemos ver muy bien en Wrecking for a Dream. You know what we need to do? We need to get us a piece of this Brody shit, cut it up, and off it. We could double our money easy. Then we could buy us a couple of pieces, and we got some whole nother shit going on. La película quizá la más nombrada por mucho tiempo, ¿no? Esta película marcó una generación completa, porque si tenías 2 películas muy, muy fuertes que hablaban sobre drogas, casi siempre, que eran Wrecking for a Dream y Trainspotting, ¿no? 2 películas de grandes directores que se volvieron hasta casi de culto. Mientras que con Trainspotting tú tienes una historia donde los personajes son un poco más divertidos, se ven inmiscuidos en cosas asquerosas de repente, ven transcurso de conseguir droga, de mover, de cómo se hunde en el piso, etcétera. Con Darren Aronofsky lo estás sintiendo por 3 personajes distintos, pero muy distintos, ¿no? O sea, encuentras a Jared Leto, ¿sí? Y bueno, Jennifer Connelly, que son ahí los protagonistas, bien esa historia, donde es un romance, y es un romance bonito, pero la droga está de por medio. O sea, ellos dos viven junto con la droga. Entonces ellos necesitan esta heroína, ella necesita la heroína para sentirse bien. Vean esta escena donde se siente que tiene un cuerpo feo y de repente se droga y el cuerpo cambia, ¿no? El cuerpo es de Jennifer Connelly, entonces es hermosa ella, ¿no? Pero bueno, aún así estamos en la psique del personaje y ella se siente fea. Jared Leto trata de conseguir todo, hacer este negocio y le empieza a ir mal. Su coprotagonista también, o sea, se ve tan inmiscuido en este proceso de vender y de hacer negocio con esto, que como dice, no debería de consumir lo que vende, pero pues lo hacen y les va mal. Pero sobre todo, el personaje de la mamá. Ella es Helen Burstyn,
No sé si se acuerdan, ella salía en una de las primeras películas de Scorsese, la de Alice Doesn't Live Here Anymore, y salía en El Exorcista también. Es muy, muy, muy buena actriz y su papel es excelente en esta película. Este personaje yo creo que es lo más rico de toda la película, porque es una señora que, aparte de que vive con la preocupación de que su hijo vende todas sus cosas para seguir comprando droga y todo, ella tiene la ilusión de salir en un programa de televisión. Un día le hablan y le dicen, va a aparecer en un programa de televisión, y ella se siente que está gorda, ¿no? Se siente que no le cabe el vestido, que necesita enflacar, y lo que hace es tomar medicinas, tomar pastillas para que le inhiban el hambre y ella pueda llevar una dieta y pueda adelgazar. Pero se vuelve tan obsesiva en esto que este personaje es el que más sufres dentro de la peli, ¿no? Le llegan unas cosas así como no, muy, muy, muy intensas. Si a todo esto le sumas que tienes un ritmo muy, 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 muy vertiginoso con la película, donde gran parte de las escenas están contadas a partir de inserts. No es que use el insert como les decíamos la vez pasada, ¿no? No es el insert que esté nada más para agarrar una cosa y que lo veamos y listo, ¿no? O sea, vemos como limpio mis lentes o como hago algo así y lo ponemos. No, en este caso la narrativa con los inserts es diferente y tampoco es como lo que usa Lynne Ramsey, donde los inserts hablan de los personajes. Aquí los inserts condensan las acciones, ¿sí? Es algo bien, bien rico porque, por ejemplo, en lugar de que lo veamos a los personajes drogándose y pasar algo, o que la cámara se mueva para que no veamos cómo lo hacen y nada más es el sonido, aquí usa inserts muy, muy, muy peculiares como la pupila dilatada, la sangre entrando, la jeringa, la aguja, la cuchara, etcétera. Todos estos detalles para contarnos que se drogaron. No sé, es cuestión de nada. Tú. 4 o 5 tomas y sabes lo que pasó. Igual con la mamá, pasan ese tipo de cosas. Otro de los planos que utiliza mucho en esta película son estos time lapse que usa cuando la mamá no sabe qué hacer, ¿no? En esta desesperación de estar encerrada en su casa, esperando que llegue la otra hora para poder comer, y hace un chorro de cosas. Esta desesperación que a veces llevamos en estos momentos. Pero bueno, entonces, ¿cómo pasa el tiempo en esas imágenes? Es muy bonito, o sea, es como una manera de contártelo muy rica, muy enriquecedora para el cine, para el lenguaje cinematográfico. Y bueno, le metemos esta música creada por Kronos Quartet, que aparte ya hasta se volvió un clásico para trailers, ¿no? Cuando ves un fan-made de algún trailer o de algo, escuchas la musiquita de Requiem for a Dream, ¿no? Ya es como, ya sé que quieres ver algo intenso, algo como con mucho ritmo, y vas a encontrar esta música de Requiem for a Dream. Sin embargo, cuando lo utilizó en esta película, pues era algo... O sea, funcionó muy bien, ¿no? O sea, era innovador, era meter algunas cosas de cuerdas, pero darle como un intensificar bastante esta tensión que tienen los personajes. Y como les digo, todos los personajes empiezan desde un momento donde están mal y van a peor. Quizá aquí no empiezan tan mal como antes, ¿no? Pero ya son drogadictos, ya viven mal y de repente... empiezan a caer. Y la película se va tornando mucho más oscura, ¿sí? Así como vemos a Jennifer Connelly aquí. Se va volviendo como mucho más enredada. Los personajes ya no pueden salir de donde están. O sea, cada vez se van metiendo más y embarrando de lodo hasta que ya no puedan con esto, ¿no? Y bueno, es una película... insisto, se volvió de culto, ¿no? Es una película que se tiene que ver, porque se tiene que ver. De aquí nos pasamos a nuestra tercera película, ¿no? The Fountain. Please, leave me alone.
Una de las películas que yo creo que menos atención tomó del público, como que no les gustaba tanto, estaban esperando otro Requiem o otra cosa así. Y aquí nos cuenta una historia muy distinta. Es una historia de un... Bueno, realmente son 3 historias, ¿no? La película está contada en 3 tiempos distintos, que uno sería como en la época de los mayas, que realmente eso fue una de las críticas que más dieron, porque dicen, no, es que los mayas no se enfrentaron contra los españoles y no pasó esto históricamente. No, o sea, está en la mente de un gringo. O sea, no, ni siquiera investigó así a ciencia cierta. Se inventó una historia, ¿no? Creó una historia totalmente inventada, donde los rituales eran a su manera de ver, las cosas eran a su manera de ver, pero le fascinaba como la cultura prehispánica mexicana. Entonces le fascinaban o sea, las pirámides, el vestuario, todo le gustaba mucho. Entonces utiliza esta historia, que aparte le está narrada, o sea, ni siquiera es como que la veamos tan realista, sino que está contada a partir de una historia que vamos a ver dentro de la película. Está la historia que sería como nuestro presente y el futuro, ¿no? Aunque realmente el futuro es el presente en esta peli, ¿no? Pero bueno. En la actualidad tendrías a estos mismos personajes. Todo está por Hugh Jackman y Rachel Weisz. Qué curioso, ¿no? O sea, son actores que ya vimos en los directores pasados. Tanto a Hugh Jackman como a Rachel Weisz. Pero bueno, aquí los tenemos de nuevo. Tienes esta historia donde ella presenta una enfermedad y sabe que en algún momento va a morir, ¿no? O sea, ella empieza a no sentir el frío, por ejemplo, no sentir lo caliente tampoco, o sea, empieza a perder el tacto. Y yo pensaría que sería como algo como una esclerosis, una cosa así, lo que está sintiendo ella. Pero bueno, el chiste es que él es doctor, bueno, los dos son doctores, pero él trata de conseguir la cura para ella. Y usando como algunos experimentos con unos simios, ¿no? Entonces, se clava tanto en buscar esta cura que pues la deja ella de un lado, ¿no? Él está tan obsesionado, su obsesión aquí es la medicina por curarla. Aquí su obsesión es la medicina por llegar a curarla y de repente pues se le va de las manos y se le va de la mano ella. La tercera parte de la historia sería en como mini planeta que está rondando en el espacio, que está con un árbol, ¿no? El árbol de la vida de Fontaine, que es la fuente de la vida, ¿no? Y este árbol es digamos que la reencarnación de Rachel Weisz, de su esposa. Y él está todo el tiempo hablando con el árbol, tocando el árbol, tratando de encontrar esta cura y de terminar la historia que la esposa estaba escribiendo, que era de The Fontaine. Es una película que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Crece en actuación, crece en narrativa, crece en música y crece en fotografía. La fotografía de esta película tiene un desarrollo que va de la oscuridad a la luz, ¿sí? Y aquí Matthew Levatic de nuevo, él explica que toda esta transición que hizo para la peli fue, no lo quería que fueran como cosas de computadora lo que veíamos en el espacio, sino que usaba unos microscopios con unas cámaras especiales para poder grabar y hacían reacciones químicas con luz. Entonces todos estos movimientos de células, de moléculas, de todo, nos daban estos colores y eso los fotografió y los utilizó y luego sí, con postproducción hicieron todos estos espacios. A mí me gusta mucho, ¿no? Es una película que realmente disfruto. Sí, que quizá la dicen, es que es muy ambiciosa, es que trata de dar un discurso mucho más grande que lo que hacían en Requiem. En Requiem era mucho más vívido, mucho más realista. Pues sí, pero pues también en el cine estamos viendo historias falsas, ¿no? Creo que esta falsedad, si te llega a atrapar, la disfrutas muchísimo. Y es algo que esta película, creo que entre sus obsesiones, la obsesión sobre la cura y sobre el futuro y el pasado, es muy rica, es muy disfrutable. Y visualmente es muy, muy disfrutable esta película. Algo que también tenemos que agradecer es que gracias a Darren Aronofsky tenemos este gran actor que estuvo en varias de sus películas y que aparte ha participado en Breaking Bad, ¿no?
El nombre de este actor es Mark Margolis. Lo conocemos mejor como Héctor Salamanca. Y él estuvo participando tanto en Pi como en Requiem for a Dream, en The Fountain. Todas sus pelis ha aparecido este actor. Después de esta película nos presenta dos películas. Voy a hablarlas como una dualidad, ¿sí? Que es The Wrestler y Black Swan, ¿no? ¿Por qué las hablo como dualidad? ¿Qué es lo que pasa con estas pelis? Es que realmente nos está contando la misma historia, ¿sí? Es la misma historia, pero en dos contextos muy distintos, con dos personajes muy distintos, con dos formas de contarla muy distintas, con dos narrativas, con dos fotografías, con dos cosas, dos mundos aparte, pero que cuentan la misma historia. Sí, así como en el curso pasado les había dicho de Cronos devorando a sus hijos, es lo mismo aquí, ¿no? Tienes por un lado a Mickey Rourke, que si nos acordamos de Mickey Rourke, pues es este actor que era el actor carita, el galán, ¿no? de los años 80, que pasó por muchas etapas donde se empezó a volver el actor más odiado porque no llegaba al set, porque hacía lo que él quería, porque era la estrella del rockstar del cine, ¿no? Y era este personaje que si él decía, no, pues o sea, yo me drogo en el set, pues no había problema, ¿no? Llegaba alcoholizado, hacía los diálogos como él quería, o sea, era un desastre. Así como en su momento fue Marlon Brando o Robert Downey Jr., ¿no? Y que había sido olvidado durante muchos años, ya nadie quiso trabajar con él, hasta que Robert Rodríguez lo agarra de nuevo para Sin City. ¿Se acuerdan de su personaje en Sin City? Nada más que ahí casi no se reconocía porque pues todo está en silueta, ¿no? Pero bueno, es muy, muy, muy buen personaje. Y aquí lo vuelve a agarrar Ryan Aronofsky para el protagonista de The Wrestler. Y bueno, o sea, hay un compromiso muy fuerte. De hecho, esto es lo que le dice Aronofsky a Mickey Rourke. Darren said to me, if you do this part, I think after we met for 5 minutes, he told me how I ruined my career for 15 years. And then he said, if you do this with me, you have to do everything I tell you. You have to, just like this, you have to do everything I say, and you can never disrespect me. And you can't stay out all friggin' night, you know. And I said, okay. And then I thought, and I can't pay you. And I went, he better be talented because, you know, to say all that, I thought, you know, he's got a lot of balls. As soon as I cast Mickey, I started to look at him as what type of actor he was, and I wanted to create an environment, a sandbox, so that he could play as freely as he possibly could. So I kind of studied what made him tick and how he liked to work, and then I developed a visual style out of it. Y hay algo bien curioso con esta película, ¿no? Porque así como pasó con Iñárritu y Michael Keaton en Birdman, pasa con Aronofsky y bueno, y pasa con Michael Rourke y The Wrestler. Porque Michael Rourke se había convertido en luchador profesional de lucha libre. Sí, ahí va parte de estas desfiguraciones que tiene en la cara y bueno, este Botox que no fue Botox que se inyectó y bueno, todo este proceso de pasar de ser el galán a estar deforme como está ahorita, ¿no? Pero bueno, entre toda esta deformación, él también vivió muchas cosas que vive The Wrestler. Y creo que esa parte lo llevó a vivir mucho más la película, ¿no? Que fuera mucho más realista. Y es la diferencia que tiene con Black Swan. Porque Black Swan, dices, pero Black Swan no es un luchador, no es un personaje al final de su carrera. No, pero los dos tienen una obsesión por la profesión que desarrollan, ¿sí? Los dos personajes es lo mismo. En uno es la parte como de añoranza de decir, estoy en el final de mi carrera, estoy en un momento donde puedo ser olvidado, donde quiero seguir luchando, pero mis condiciones físicas no me lo permiten, y si lucho de nuevo, posiblemente sea la última vez que lo haga. Y del otro lado estoy en el inicio de mi carrera, y si no doy todo lo posible,
¿sí? Posiblemente ya no siga haciendo las cosas. Y mi carrera se destruya. Entonces, la mentalidad que tienen los dos es: voy a dejar todo en el escenario, en el ring o en el escenario. Voy a dejar todo ahí. Y es la dualidad que tienen estas dos películas. Y si la ven así de cerca, son muy parecidas, ¿sí? Pero, por ejemplo, The Wrestler no tiene a Matthew Levati como fotógrafo, tiene a Marisa Alberti. Y su fotografía es como mucho más de documental. Tiene una fotografía que la seguimos mucho tiempo en Steadicam, ¿sí? Bueno, tanto en Steadicam como en Rig, donde tenemos mucho movimiento, donde seguimos al personaje por las calles, donde la iluminación es mucho más fría, el ambiente es frío, tiene colores, de repente tiene algunos colores ocres, de repente tiene algunos verdes, pero es mucho más desaturada la imagen de esta película. Nos da un tono sumamente realista, ¿sí? Esta depresión de luchador cortando carne en un supermercado, ¿no? O sea, un trabajo que no es lo que él estaba esperando, ¿no? Y su vida, bueno, o sea, esta relación que tiene con Marisa Tomei. Hey, when did you get here? I just flew in. You did? You've been feeling. Sí, adoro a esa actriz, adoro a Marisa Tomei, ¿no? Y aparte en esta película es grandiosa, ¿sí? Da uno de sus mejores papeles en esta peli. Y bueno, también estás viendo a la par toda la mala relación que tiene con la hija y cómo no puede solucionarlo. ¿Por qué? Porque tiene todo un pasado donde lo olvidó, donde pasaron muchas cosas y ahorita quiere solucionar todo eso y se da cuenta de que lo único que tiene es la lucha. Ahora hablemos de Black Swan. Black Swan tiene a Natalie Portman, ¿no? Y aparte que el cast fue una gran elección. Físicamente estos personajes, bueno, estos actores dan el rol del personaje ya per se. Natalie Portman, la inocencia. Mila Kunis, un personaje mucho más atrevido. Y Vincent Cassel, lo rígido y lo profesional, ¿no? El doy todo, pero tienes que hacerlo muy cuadrado. Esos son los tres aspectos que nos dan físicamente y que se desarrollan en la peli. La película tiene el desarrollo de un cisne blanco que va a convertirse en un cisne negro, ¿no? O sea, que va a pasar, digamos, iniciación hacia esta madurez o esta perversión que puede llegar al personaje. Porque al principio ella no ha vivido nada, no sabe nada casi de todo, de la vida ni nada, ¿no? Ella es una bailarina y tiene todo su formación, es demasiado recatada. Y aparece la otra que tiene fuerza. O sea, a pesar de que ella tiene la técnica y ella está concentrada todo el tiempo en hacer las cosas, la otra, Mila Kunis, tiene la vida, tiene esa chispa que ella no tiene. Y ella está celosa de Mila Kunis, ¿sí? Porque ella es Black Swan. O sea, ella es la mujer que llega a este escenario, a estos ensayos, y que te seduce. Y que de repente la cámara se va con ella y te está seduciendo. Es verla directo. Y a pesar de que tengamos la hermosura de Natalie Portman, la fuerza que lleva al otro personaje siempre se va hacia allá. Y obviamente Vincent Cassel está como endiosado con esta cualidad que tiene Mila Kunis, ¿no? Entonces Natalie Portman empieza a tratar de convertirse en esto y en ese proceso pues tiene estas partes que de repente están divagando entre la realidad y lo onírico, que es como por ejemplo el encuentro de ellas dos, Black Swan que se va imaginando, ¿no? Las plumas, cómo le van creciendo, todos estos detalles que están en su mente se están volviendo diegéticos, los estamos viendo en pantalla y eso le da un toque único a la peli, ¿no? Aparte que la cámara, como estamos hablando de danza, ¿sí? Y aparte con toda la música de Tchaikovsky, tenemos un detalle donde la cámara tiene mucho movimiento. Tiene un movimiento donde la cámara baila. Y si se fijan en las escenas donde están los espejos, Matthew Levatic, de nuevo el mismo fotógrafo, utilizó una cámara pequeña, una reflex, creo que entre una 5D y una 7D, no me acuerdo qué usó para esas tomas, para poderse cubrir todo de negro y poder bailar alrededor de los personajes, ¿no? Meterse en la escena y que la cámara estuviera dando vueltas alrededor de ellos, y después digitalmente borraron todo su reflejo en los vidrios, ¿no? En los espejos, perdón, borraron todo su reflejo.
Pero esos detalles que va dando tanto la dirección como la fotografía se van uniendo en una mancuerna que, pues bueno, lo hicieron ganador al Oscar, esta actuación, ¿no? And now, Darren Aronofsky, you are a fearless leader, a visionary. I am blessed to have just gotten to get to work with you every day for the period of time we did. Su siguiente película se llama Noé, ¿no? Y obviamente te está hablando de una referencia bíblica. Y dices, hablándome de, o sea, viendo un director tan oscuro de repente, con temáticas que la primera es sobre un dolor de cabeza todo el tiempo, la segunda es sobre drogas, la tercera sobre una ambición, una obsesión, la cuarta y la quinta sobre esta obsesión de lo que haces, de tu profesión. Y de repente llega esta sexta película y dices, ¿hablando de un pasaje bíblico? ¿Es en serio? Y sí. Father. No! No! How could you? O sea, la película no pegó tanto, no fue tan nombrada, no fue, o sea, fue muy hollywoodense, fue con mucho dinero, mucha inversión. Pero fue muy criticada porque de repente metía estos personajes, estos gigantes de piedra grandes, o sea, la versión de un pasaje bíblico con una parte de imaginación por completo, ¿no? What are they? The Watchers. Y es bien interesante, y a mí me gusta mucho, porque dices, sí, si está cargado tanto, o sea, si la Biblia está cargada de tanto simbolismo, con estas cosas irreales, y de repente, ¿por qué no meterle otras cosas, no? Y esa visión que tiene Aronofsky dentro de esta historia se me hace genial, me gustó mucho, ¿no? Estos gigantes. La película es con Russell Crowe, con Anthony Hopkins, Jennifer Connelly y Emma Watson. Tiene casi todo se carga, no es ya como la representación bíblica nada más, sino que la cuestión sobre los personajes, la manera en la que Noah vive todo este momento donde no sabe si ser como con el designio divino, si seguir lo que está diciendo su Dios, la ayuda que tiene de estos entes extraños o su humanidad. Ese conflicto que tiene personal es lo que lleva a la película. Y tenemos el mismo tipo de personajes que las otras películas, ¿no? Personajes aturdidos, personajes tridimensionales, personajes que sufren, personajes que realmente son humanos. Y eso es bien bonito en la película. Porque no es nada más, claro, va a haber un diluvio y pues todos se van a chingar y vamos a guardar aquí a los animales y listo. No. El conflicto realmente es qué pasa en ese encierro, ¿sí? En un arca donde todo lo demás se está destruyendo. Y nosotros, o sea, yo tengo el poder de decidir quién va a vivir y quién no. Y es cómo sobrevive toda su familia y los demás no. Y toda esa parte es la mayor como fuerza del conflicto de la película. Vas a encontrar unas escenas a la mitad de la peli, ¿sí? Unas escenas histriónicas increíbles que realmente valen la pena ver, aunque sea nada más por esas escenas. Sí, que es sobre todo la de Noah con su hijo y Noah con una discusión con Emma Watson. Esas dos partes son muy, muy, muy buenas. When we first took you in, I thought you were going to be a burden. And I didn't want to see anybody else ruined by this world. But I was wrong. You were a gift. Precious, precious gift. Please don't forget how precious a gift you are. Pero bueno,
Es una película que no entra tanto en la filmografía de Aronofsky, o sea, no es tan nombrada, no es como esos puntos sobresalientes, es como un poquito más abajo, yo creo, pero que vale la pena verla, ¿no? Yo creo que la pueden disfrutar muy bien. Se las recomiendo que la vean como la última de Aronofsky, que no se vayan como, si no las han visto todas, pues igual y déjenla para el final, pero vale la pena echarle un vistazo. Pero bueno, al final nos llega con una película llamada Mother. Y para hablar de Mother, ¿sí? Que esa película es del 2017, es la última que ha hecho hasta ahorita. Para hablar de Mother vamos a hablar otro tema semiótico, ¿sí? Como todos los cursos. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de este triángulo semiótico de Peirce? Donde teníamos el representamen, el objeto y el interpretante. Y esos eran afectados por otro triángulo más, que era la primeridad, segundidad y terceridad. Que eso fue lo que vimos la vez pasada. En esta ocasión, cuando esta segunda parte, que es el objeto, que es la que habíamos dicho como relación, ¿se acuerdan? Este objeto está intervenido por la primeridad, segundidad y terceridad, nos da 3 elementos nuevos, que sería el icono, el index y el símbolo. Y vamos a ver, el icono es esta relación directa que hay con la realidad. Es, por ejemplo, una imagen o una cosa que te representa directamente la realidad. En el momento en que la ves, que la escuches, que la sientes, que la hueles, que lo que quiera, te da la relación directa de que existe, ¿sí? Es esa parte de existencia que hay. Entonces, por ejemplo, con lo icónico siempre decimos iconos y nos acordamos de la computadora, ¿no? Y nos acordamos del icono de papelera de reciclaje. Y decimos, claro, es un basurero. Y eso se parece a un basurero, ¿no? A un basurero físico. En nuestro intelecto, esa cosa abstracta que es algo en bits que está en la computadora, ¿sí? Se vuelve una imagen y esa imagen, ese icono, ¿sí? Nos da la relación con una basura. Entonces, ahí están las cosas. Por ejemplo, si yo pongo una imagen, algún icono, por ejemplo, de unos cubiertos en la carretera, ¿sí? Pongo los cubiertos y voy a saber que esos iconos son una referencia de los cubiertos y eso nos va a dar una intención sobre algún restaurante, ¿sí? Si yo veo un icono de una toma de gasolina, entonces sabré que hay una gasolinera. O sea, esos son los iconos. El index es cuando hay cuando está afectando al signo directo, ¿no? Cuando este signo está afectado. Es, por ejemplo, si yo tengo mi celular y digamos que mi celular tuviera un raspón en esta parte de aquí, que no lo tiene, pero imaginemos que aquí está raspado, sabríamos que es un signo que nos está diciendo de que en algún momento se me cayó, en algún momento se raspó, ¿sí? Entonces ya me está dando una pista, por así decirlo. El index normalmente son pistas, son las huellas, ¿no? El saber que si hay cenizas en algún lugar, o sea, si yo llego a un lugar, un poblado, y está lleno de cenizas, sé que alguien llegó y lo quemó, o que se quemó por algo, ¿no? Si veo una huella en el piso, sé que alguien pasó por ahí. Esos son index, ¿sí? Si de repente abro el refrigerador y huele a echado a perder, es un índice de que algo está echado a perder en el refri, ¿sí? O sea, siempre está afectando directamente al signo. Haircut, the way you hold yourself says military. But your conversation as you enter the room. They're different from my day. Your lips really bad when you walk, but you don't ask for a chair when you stand, like you've forgotten about it. So it's at least partly psychosomatic. Wounded in action, then. Wounded in action, Suntan, Afghanistan or Iraq. Pero el que más me importa en este momento es el símbolo, ¿sí? Que es la tercera parte. Es este objeto afectado por una terceridad. Y si se acuerdan, la terceridad era el intelecto, ¿sí? Era la parte donde nosotros interpretábamos esto, donde había una parte de raciocinio sobre el signo. Y entonces encontramos, por ejemplo, cosas que no podemos ver en la realidad. Por así decirlo, el amor. ¿Sí? Que lo podemos representar con un dibujito de un corazón, ¿no? Pero ese corazón no es un ícono. Aunque siempre decimos que es un ícono. No es un ícono. ¿Sí? Es un símbolo. ¿Por qué? Porque ese corazón no se parece a un corazón. ¿No? No se parece.
en nada. Tenemos como de parte de interpretantes, sabemos que eso tiene una relación de corazón. Y el corazón, porque es el que hace que fluya la sangre y lo que es el que se acelera cuando te enamoras o cuando te emocionas con algo, lo que sea. Entonces tiene esa connotación. Pero es algo simbólico, ¿sí? Ese corazón nos está representando amor, pero es simbólico. Es como, por ejemplo, si vemos un dibujito de un unicornio, sabemos que los unicornios no existen, pero lo tenemos representado a partir de un dibujo que nos va a dar simbolizar un unicornio. O otra parte de símbolo que es muy, muy, muy usado es en la religión, ¿no? Todos estos símbolos, por ejemplo, la cruz, que sí tiene una relación con una cruz, y sabemos la historia y todo esto, pero no es una cruz nada más, nos está representando toda una parte religiosa, todo un discurso religioso a partir de un elemento. Sí, una cruz. Y al igual que en otras religiones son otros elementos, ¿no? Por ejemplo, o la suerte, ¿no? Representada con un trébol de 4 hojas, ¿sí? Que es algo simbólico. No quiere decir que si existiera si te encuentras un trébol de 4 hojas, casualmente, va a ser suerte. Le simboliza suerte, ¿sí? Porque sería muy raro encontrártelo, porque es de 3. Pero si encuentras de 4, significa suerte. Son ese tipo de cosas que son simbólicas. Y lo simbólico va a estar como muy, muy impregnado en las películas. Si vas a ver películas que están llenas de simbolismo, más que de iconicidad, de cosas que te están representando tal cual una cosa, va a haber otras que te lo están representando porque no pueden existir esas cosas. Y en el caso de Aronofsky con la película de Mother, la película está llena de simbolismos religiosos. La película nos cuenta una historia con Jennifer Lawrence y con Javier Bardem, ¿no? De protagonistas, donde ellos viven en una casa muy grande, ¿sí? Pero alejada de todo, y que todo el tiempo la cámara está como nos da un encierro, nos da una parte de angustia, porque no deja a Jennifer Lawrence casi nunca, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos con Jennifer Lawrence casi siempre en close-ups, ¿sí? Y la cámara gira, se mueve, pasa por todos lados, y la seguimos, y la seguimos, y la seguimos, y la seguimos, y la seguimos. Como de una parte de asfixia, ¿no? De hecho, la cámara sale una sola vez de la casa, que es al principio, ella sale tantito, la cámara se va con ella, y luego Javier Bardem la asusta y se regresa, ¿no? Y es todo lo que pasa. Al inicio de la película estamos viendo la historia de ellos. Y la vamos entendiendo, llegan 2 personajes geniales, que son Ed Harris y Michelle Pfeiffer, que los dos son una chingonada de personajes, ¿sí? Actúan muy bien en la película, te encantan esos personajes, los odias, así te desesperan a más no poder. Pero conforme vas encontrando la relación a la historia, dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Tienes es un escritor, es la esposa del escritor que está arreglando la casa, todo el tiempo está arreglando la casa, y es bien buena, o sea, es muy, muy, muy buena gente. Y ellos llegan y cambian la dinámica de ellos dos por completo, y de repente están metiéndose en cosas que no les importan, y están tomando decisiones que no, están destruyendo las cosas. Y luego llegan los hijos y hay un asesinato y las cosas siguen y siguen los problemas y de repente tienes un montonal de gente, pero un montonal de gente en la casa, entrando uno por otro y otro y otro y otro y otro, que me recuerda muchísimo a este cortometraje de videoarte de Tango de Roginski. Sí, ese caos que hay, pero organizado al mismo tiempo. Y empezamos a llegar a una parte de la película donde dices, a ver, ya no me estás contando nada más una historia así porque sí. Todo esto tiene que simbolizar algo. Está ahí para decirme otra cosa más. Y entonces encuentras que la relación que hay con todo esto es una historia bíblica, ¿no? Nos está contando la Biblia de inicio a
al Nuevo Testamento, bueno, al final del Antiguo Testamento, ¿no? Es toda esa historia de la creación, nos la está contando en una casa. La casa representa al mundo, ¿sí? La gente representa a la humanidad, ella representa a la madre, que es la misma, o sea, la parte de la casa, y es como el mundo, este microuniverso nos está dando todo eso, y él obviamente nos está representando a un dios, ¿no? Javier Bardem. Y los simbolismos son esas cosas, ¿no? Este cristal que quedó ahí, pues obviamente es el fruto prohibido. Les cierran el paso a ese cuarto, ¿sí? Lo sellan por completo. El personaje de Ed Harris, obviamente él y Michelle Pfeiffer son el demonio, son la tentación. Luego tienes a Caín y Abel, tienes el diluvio, el arca, o sea, todos los pasajes van sumando y sumando y sumando y sumando y sumando, ¿sí? Hasta que debe de llegar el elegido, ¿no? La salvación, ¿no? El bebé que van a tener ellos, ¿sí? Que va a ser como esta salvación a todo el mundo. Pero bueno, hay dos partes de lectura que puedes dar en la película. La primera es que te sorprendan estos signos y que te hagan disfrutar mucho la película. Y otra es que como está demasiado cargada de símbolos y de signos toda la peli, de repente te arte. De repente digas, ya sé que me estás diciendo de esto. Y ok, me estás contando una parte bíblica. Ok, la religión está muy marcada para Aronofsky. Sí, pero el ser tan explícito en las cosas, de repente llega un hastío. Y fue lo que me pasó a mí la primera vez que la vi, ¿no? Llegué y me hartó la película. Llegó un punto donde dije, ya, adiós. O sea, no quiero, ya me harté de que me estés diciendo tantas cosas así puestas frente a mí, que me lo estés restregando una y otra vez en la película, y me harté mucho, ¿no? O sea, ya no era un lenguaje que me gustara hablar. Sin embargo, la segunda vez que la vi, porque bueno, hay veces que tienes que ver las películas 2 veces, la segunda vez que la vi, ya sabiendo a dónde iban los símbolos y diciendo, ok, voy a aceptar toda esta simbología que me estás dando, creo que la disfruté más. Creo que me gustó mucho más, ¿no? En sí la película puede tener muchas lecturas. Todas giran alrededor de la Biblia. Eso sí, no hay duda de eso. Pero muchas interpretaciones y formas en las que la asimilas. Creo que es lo más importante. Porque bueno, vamos a una cosa, ¿no? Muchas veces pasa que ves una película en un mal estado de ánimo y la odias. Y ya no te gusta para nada la película. ¿Sí? No hizo clic contigo. Si una película no hace clic en ese momento, adiós, no va a funcionar. Y vas a criticar por montones, ¿sí? Y yo me he tenido que tragar mis palabras una y otra vez. He aprendido a tragarme mis palabras, ¿sí? Porque hay veces que lo que estaba mal no era la peli, sino yo. Sí, yo no estaba en el momento, en el mood adecuado para disfrutar esa película. Y quizá en una segunda lectura le encuentro otras cosas mucho más interesantes. Por eso les digo, las películas siempre tenemos que verlas por una primeridad. O sea, cómo las sentimos. Y después la analizamos. ¿Sí? Y este análisis puede cambiar constantemente. Acuérdense lo que dijo el Roland Barthes de la obra abierta. ¿Sí? Una película también es una obra abierta. Tienes, y no quiere decir que este espectador va a terminar de escribir la película una sola vez. Posiblemente cuando la vuelvas a ver, la vuelves a escribir, ¿sí? Y vuelves a tener otro tipo de película. Y tu interpretación va a ser distinto. Me pasó con películas que vi hace 10, 15 años que me encantaban. Y que las vuelvo a ver y digo, qué porquerías son. Aunque les tengo un cariño, un afecto, porque digo, no mames, a mí me encantó esa película hace años y era muy bonita. O con las caricaturas, ¿no? Con las caricaturas me pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, vuelvo a ver caricaturas que eran una fascinación para mí cuando era niño o adolescente. Y las vuelvo a ver y digo, ay, que eran muy malas. Otras no, otras sí siguen siendo buenas, ¿no? Pero la mayoría digo, qué cosas veía, ¿no? Son horribles. Pero lo que va pasando es que vas cambiando. Y entonces la lectura que le estás dando es distinta. Tú ya cambiaste, entonces
Es como decía, ¿no? No te puedes bañar en el mismo río 2 veces porque ya está fluyendo. Y sí, siempre vas a tener un cambio. Entonces, la lectura que vamos a dar con el paso de los tiempos va a ser distinta. Y tenemos que aceptarlo. Y hay películas también que yo decía eran malísimas, ¿no? Que yo odiaba. Por ejemplo, de Brian De Palma, a mí me gustaba Carrie. Y me gustaba casi toda Scarface, no toda. Y hasta ahí, no me gustaba Brian De Palma. Y en uno de los cursos que di presenciales, alguien dijo, vamos a ver a Brian De Palma. Y dije, ok, vamos a ver a Brian De Palma. Está bien, vamos a verlo. Vi su filmografía y me encantó. O sea, encontré muchas cosas muy buenas, así como cosas muy malas, ¿no? Encontré que la música que usa es horrible, horrible su música. Pero la verdad es que disfruté mucho su dirección y es un director que ahora me gusta bastante y que antes no me gustaba. Entonces, esos tipos de cosas van cambiando, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que dar esta parte objetiva sobre una película, pero al mismo tiempo la subjetividad. La subjetividad va a estar ahí y va a moverse conforme el tiempo. Pues bueno, esto fue todo por el curso de hoy. Nos vemos en la siguiente, que va a ser sobre Juan José Campanella, que es un director argentino que es muy, muy, muy disfrutable. Entonces espero que puedan ver sus películas, sobre todo si pueden llegar a ver El secreto de sus ojos, que esa sí la vamos a desmenuzar bastante. O sea, el próximo curso vamos a irnos casi que por esa película. Y vamos a hablar un poquito de su última entrega, que es El cuento de las comadrejas. Obviamente también vamos a tocar un poquito ahí del hijo de la novia, pero sobre todo El secreto de sus ojos. No vean el video si no han visto la película del secreto de sus ojos, por favor, porque esa sí estará lleno de spoilers todo el tiempo. Bueno, muchas gracias y acuérdense que si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse, porfa. Sí, nos estamos viendo en la siguiente. Gracias. Contigo en la distancia estoy.